Bienvenidos al podcast de Ruiz Abogadas. Iniciamos. Hola, soy la licenciada Jessica Ruiz, abogada del despacho Ruiz Abogadas. Hoy te voy a hablar sobre un tema muy delicado, pero que resulta necesario. ¿Qué pasa cuando un familiar fallece, no? Hace poco tuvimos una asesoría de una persona que realmente padece una enfermedad grave y quería asesorarse respecto de qué es lo que tiene que hacer, qué debe tener preparado en caso del deceso. Suena muy fuerte la situación, pero al final del día son recomendaciones que resultan necesarias porque hacen más ágil y evitan tantos problemas los familiares. Primeramente te voy a explicar quiénes son las personas que tienen derecho a una pensión en el caso de fallecimiento. Primeramente es la esposa, el esposo, la concubina, el concubinario, los hijos menores de edad, los hijos hasta 25 años siempre y cuando se encuentren estudiando y los dependientes económicos. Ahora bien, ¿qué se debe preparar antes del fallecimiento? No es un tema, como te lo referí, agradable, pero realmente recuerda que dejarle menos problemas a tus familiares viene siendo un acto de amor y de responsabilidad. ¿Qué documentos debo tener preparados? Primeramente, las actas de nacimiento de toda, tanto del servidor público, si tienes concubina o esposa del esposo o la esposa del concubinario. En segunda instancia, debes tener el acta de matrimonio, los recibos de nómina de los últimos 8 meses o bien los recibos de nómina que a la fecha vayas generando. Puedes hacer inclusive una carpeta con esos recibos de nómina. La constancia de situación fiscal, el CUR, el RFC. También es importante que tengas el estado de cuenta del sistema de capitalización individual. Este sistema de capitalización individual, pues siempre te van a llegar estados de cuenta, entonces es importante que los guardes porque eso va a ver reflejado en tu familiar cuánto es lo que tiene derecho a recibir en el momento del deceso. Las contraseñas, correos electrónicos. Esta situación te la voy a explicar porque cuando estuvimos en la pandemia derivada al COVID, muchas personas comenzaron a fallecer, entonces los familiares no tenían acceso a los recibos de nómina e inclusive a las contraseñas de las unidades administrativas para generar citas, y esto que contrajo un retraso en los trámites de las pensiones. ¿Por qué? Porque en la unidad administrativa pues no te dejaban pasar si no generabas cita a través del portal. Y obviamente pues tienes que solicitar esas contraseñas, pero no es un trámite que sea realmente rápido, es un trámite que tarda. Entonces es importante que si tú tienes las contraseñas, por ejemplo, del CIACE, correo electrónico, de la unidad administrativa, pues las aportes a tus familiares para que obviamente en el momento del deceso pues el trámite sea mucho más sencillo. Recuerda que todo después de un fallecimiento cambia muchísimo, y mientras menos problemas se vayan generando, pues más fácil es el trámite tanto de todas las prestaciones. Yo entiendo que aquí entras en una situación de duelo, o entramos las personas que hemos tenido esas situaciones, entramos en una situación de duelo y no hay cabeza para pensar en los trámites, pero hay algo que te quiero dejar muy claro. Cuando una persona fallece y es servidor público, el tiempo empieza a correr. Entonces hay que tener conciencia de esta parte porque existen prestaciones que ya generan una cierta caducidad, una prescripción más que nada, y obviamente ya no las puedes recuperar. Entonces es importante que al momento del deceso se actúe lo más pronto posible. ¿Qué problemas reales son a los que te vas a enfrentar? Como te referí, la mayoría de los familiares no tienen las contraseñas, no saben a qué unidad administrativa se debe acudir, faltan documentos y las citas, esos documentos tardan demasiado. Entonces, mientras tú dejes todo en orden, mejor vas a agilizar lo que es el trámite de
de la pensión, ¿no? Y de las demás prestaciones que tenga derecho al servidor público. Lo que sí debes hacer inmediatamente es obtener el acta de defunción, principalmente y primordial para todos los trámites que vayas a realizar. Reportar el deceso a la dependencia. ¿Qué prestaciones recibirá el familiar? Como te lo he señalado, la pensión por fallecimiento, el seguro por fallecimiento, el sistema de capitalización individual. Vas a saber si tiene derecho o no tiene derecho en los recibos de nómina. En la parte de deducciones aparece el sistema de capitalización individual. Si lo visualizas, tiene derecho a ese beneficio. Y por ley, pues las prestaciones que se generen en la dependencia. Entonces es muy importante que tengas, como te referí, a la mano todos estos documentos. También tienes que saber cuánto tiempo tarda actualmente la pensión por fallecimiento. Y estamos en un proceso en el cual se está tardando entre 1 y 2 años. Entonces hay que prepararse emocionalmente y económicamente para que no tengas pues no llegue lo que es la frustración. Recomendaciones importantes, ¿no? De tener toda la documentación a la mano, hablar con los familiares sobre lo que te decía, ¿no? Contraseñas, todo lo que tú creas que puede hacer más ágil todo el proceso, ¿no? Y obviamente, una vez que se genere el deceso, comenzar lo antes posible. Yo entiendo, como te refiero en el video, que es una situación bastante fuerte, pero al final del día, como te lo voy a recalcar, los tiempos empiezan a correr. Quiero terminar diciéndote algo. Prepararse no es pensar en la muerte, es proteger simplemente a la familia. Nos enfrentamos a un sistema muy complicado, ¿no? A un servicio de salud demasiado deficiente. Entonces, cuando uno está en duelo, evidentemente tú no deberías pensar en esos trámites, ¿no? Pero actualmente pues se tienen que hacer. Y si quieres, estamos aquí para poder apoyarte, asesorarte, revisar tus documentos, guiarte de la mano paso por paso qué es lo que realmente tú vas a necesitar, qué prestaciones son las que realmente vas a tener derecho. Entonces no dudes en contactarnos, recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, y si tienes alguna propuesta sobre algo que desees que platiquemos o que abordemos en esta red social, no dudes en mandárnoslas. Espero que te haya gustado esta pequeña cápsula. Gracias, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en el podcast de Ruiz Abogadas. Hasta la próxima.